es un fenómeno que se inicia en la atmósfera. Es decir, la atmósfera es mucho más importante de lo que nosotros creemos. Porque la atmósfera, el aire de la atmósfera es el que da la vida a todos los seres vivos en el planeta, a todos los humanos, a todos los animales, a absolutamente todos, ¿no? Entonces la vida en el planeta depende principalmente del aire y de la concentración de este aire, ¿no? Entonces resulta que la atmósfera está compuesta por distintos gases, ¿no? Tenemos el aire, es oxígeno, ¿no? Con hidrógeno, pero también hay otros gases que son el dióxido de carbono, el metano, el dióxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, que bueno, esa es una química científica muy complicada. Pero esta concentración de gases de efecto invernadero hace que, que exista una temperatura estable en el planeta. Entonces, el calor del sol, cuando llega a la Tierra, algunas rayos del sol, sí, rayos de calor del sol, llegan a la superficie de la Tierra y salen fuera de la atmósfera. Y otros, gracias a que existe este aire, esta atmósfera con gases, ese calor se queda en la atmósfera y hace que la temperatura en el planeta sea estable. Entonces, lo que hemos tenido en los últimos 800.000 años, es decir, mucho antes de que exista la civilización, es que la madre tierra, la naturaleza, en millones de años ha logrado generar un espacio en la historia del planeta que ha hecho que la vida florezca, que la vida crezca, que las plantas se reproduzcan, que los animales se reproduzcan y que los humanos también se desarrollen. O sea, no solamente se reproduzcan, pero también los humanos han desarrollado toda una civilización. Eso ha pasado gracias a que ha existido estabilidad en la temperatura del planeta. Durante toda la humanidad, la temperatura del planeta promedio, ¿no? Era de 14 grados centígrados, ¿no? Por supuesto, en el polo o digamos, en los Andes era más bajo y en la Amazonía, en algunas otras partes del trópico eran más altas, ¿no? Pero si hacemos un promedio de todo esto, siempre hemos tenido 14 grados centígrados. Parece no muy importante, ¿no? Esto de la atmósfera, pero para que entiendan un poquito la importancia de la atmósfera, por ejemplo, Mercurio, que es el primer planeta que está más cerca al Sol, el primer planeta del sistema solar, no tiene atmósfera. Entonces, perdón, no tiene atmósfera. Entonces, la variación de la temperatura es brutal. En el día, cuando está el sol, llega a 437 grados centígrados. Y en la noche, como no tiene atmósfera, baja a menos 173 grados centígrados. En esas condiciones es imposible que exista la vida, ¿no? Porque es muy caliente y muy frío, tiene más de 500 grados de diferencia. En cambio, en Venus, que tiene una atmósfera 92 veces más espesa, más densa que la Tierra, la temperatura en el día varía entre 437 grados y 497. Sí, es cierto, está un poquito más cerca del Sol, pero la atmósfera hace que estos rayos del Sol no se salgan, es decir, estos rayos del Sol se mantengan en la atmósfera. Entonces, lo que ha demostrado la ciencia es que mientras más gases de efecto invernadero hay, más aumenta la temperatura de la atmósfera. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el cambio climático. Entonces, los científicos lo que han demostrado es que hay una estrecha relación entre la eh, concentración de dióxido de carbono, que es esta línea azul, ¿no? Y el comportamiento de la temperatura en el planeta. Mientras más dióxido de carbono, más sube la temperatura. Mientras menos dióxido de carbono, menos sube la temperatura. Y este es un cuadro que muestra cómo ha sido la temperatura en la Tierra los últimos 400.000 años, hasta el año cero, ¿no? Cuando empieza a contarse, ¿no? Es decir, nosotros estamos todavía por acá en el año 2000, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante, ¿no? Porque esto es algo que se tiene que entender para que entendamos por qué es tan importante el tema del cambio climático. Y después vamos a entrar a hablar un poquito de justicia climática y el rol de los jóvenes. Entonces, la atmósfera funciona como una olla de agua, ¿no? Cuando nosotros ponemos a hervir una olla de agua, ¿no? Y le ponemos fuego, ¿no? Le ponemos en la hornilla, ¿no? Cuando empieza a calentar, está tranquila el agua, ¿no? Es decir, el agua no se mueve,
¿no? Sí, como que está estática. Pero cuando empieza a hervir, cada vez hierve y empieza a calentarse, el agua empieza a moverse y después empieza a burbujear, ¿no? Entonces ya no es agua estática, es un agua más bien que tiene mucho movimiento. En la atmósfera pasa lo mismo, a lo que llamamos cambios climáticos, porque una cosa es el efecto invernadero, esto es el efecto invernadero, pero los cambios climáticos ocurren cuando hay más gases de efecto invernadero, es decir, cuando hay muchos más gases en la atmósfera, y esto hace que el calor del sol no pueda escapar de la atmósfera, y a lo que llamamos cambios climáticos es que pasa lo mismo que con el agua. Pasa que aumenta la temperatura de la atmósfera y los ciclos son cada vez más rápidos, más impredecibles. Por eso, yo veía mucho esto en mi trabajo con comunidades campesinas e indígenas, es que dicen, ya no podemos predecir el tiempo, ¿no? El tiempo está cambiando. Antes sabíamos que iba a llover en esta época y llovía pausado, no llovía fuerte, pero ya llovía largo, sabíamos que iban a llover 3, 4 días, la tierra iba a poder absorber esa humedad y todo, ¿no? Pero ahora no. De pronto cae una lluvia muy fuerte, y eso pasa sobre todo aquí en el altiplano, y después sale el sol y quema las plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las comunidades regantes están regando en las noches, porque ya no pueden regar en el día, porque las plantas se secan, se queman con el sol, ¿no? Y de pronto, cuando no tiene que haber helada, hay helada. Y cuando no tiene que haber granizo, hay granizo. Esto se llama cambios climáticos. Y eso sucede que como hay cada vez más gases de efecto invernadero, estos gases que les voy a explicar de dónde vienen, como hay más de estos gases, se mueve más rápido la atmósfera, por eso tenemos estos gases, este cambio climático. Al mismo tiempo que tenemos un incremento de la temperatura, ¿no? Esto se da principalmente por estos gases, ¿no? Y desde 1970, este es un cuadro de 1970, hasta el año 2017, cada vez hay más gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Cada vez se emiten a la atmósfera más gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, ¿no? Estos son los gases de efecto invernadero contando la deforestación, ¿no? Que son casi 55 gigatoneladas, se llaman, ¿no? Esto es una medida muy técnica, pero sí. ¿Por qué, por qué hay cada vez más gases? ¿Alguien me puede responder por qué hay cada vez más gases? Hola, hola. Adelante, jóvenes, quienes quieran participar. Queridos jóvenes. Queridos jóvenes. Martín, ¿puedes repetir la pregunta tal vez? ¿Por qué cada vez hay más gases estos gases de efecto invernadero en la atmósfera? ¿Por qué hay más estos gases contaminantes? Jóvenes. Muy buenas tardes, mi nombre es Daisy. El motivo por lo que hay más gases es por las industrias, porque así aumentamos el calentamiento global. Muchas gracias, Daisy. Martín, te comento que por el Muchas chat gracias, Daisy. también están respondiendo, ¿no? Dicen por la Perdón, contaminación de las no estoy industrias bien. y los chequeos. Perfecto, sí, no estoy logrando ver el chat. Ya, perfecto. Sí, bueno, tiene que ver, pero principalmente, y este es otro cuadro, si pueden seguir viendo, este es otro cuadro que muestra que desde 1850
ha existido utiliza eh, eh, combustibles fósiles. Entonces, cada vez hay más gases de efecto invernadero en la atmósfera porque cada vez se consumen más combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son tres: el carbón, el, el petróleo y el natural. Es decir, es el gas que se utiliza para las cocinas y para también mover los autos, ¿no? Porque esos son transformados, pero lo que es gas, ¿no? El gas natural. Entonces, es la razón por la que cada vez hay más, se está aumentando la temperatura y está aumentando estos gases contaminantes, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esto es hasta el 2019, no está actualizado, ¿no? Pero podemos ver que la temperatura cada año, esto es, digamos, enero en 1888 era aquí. Estas son las líneas azules, ¿no? Y es más gases de invernadero, ahora la temperatura es más alta. Y en 2019 habíamos dado llegado a niveles que son bastante alarmantes. Ahora cada vez estamos más. Me dicen aquí el aceite comestible. En la producción probablemente se utiliza sobre todo combustibles fósiles para poder alimentar estas industrias. Pero en la otra parte, y es lo que decían también, no solamente es el chaqueo, ¿no? El chaqueo es muy importante, pero también la deforestación. Como hay una relación entre la cantidad de combustibles fósiles que se utilizan con el aumento de la temperatura, lo que vemos es que en los últimos años cada vez tenemos un mayor incremento y ahora hemos superado 1 grado centígrado. No parece mucho 1 grado centígrado, en realidad, digamos, no lo es, ¿no? Pero, digamos, cuando uno tiene un bebé, no sé si alguno de ustedes, aunque están muy jóvenes, yo tengo 3 ya, cuando un bebé tiene 36 grados está bien, cuando tiene 37 ya hay que empezar a preocuparse, cuando tiene 38 grados ya uno se preocupa, cuando tiene 39 o 40, que son apenas 3 grados, 4 grados, ya es peligroso. Es decir, cuando un bebé llega a tener 40 grados de temperatura, uno sabe que puede morirse o puede tener daños cerebrales, ¿no? Entonces, lo más importante es que tratemos de no llegar a ese punto. Y como vemos, cada año estamos subiendo más la temperatura. No voy a entrar a cosas muy técnicas, pero yo les quería mostrar esto que muestra los últimos 800.000 años de temperatura, lo que les decía, ¿no? Desde hace 800.000 años hemos pasado por épocas de hielo, un incremento de la temperatura, épocas de hielo, un incremento de la temperatura, épocas de hielo, etcétera, etcétera. Y parece que era normal, ¿no? Es decir, que es un ciclo normal, pero desde que empezó la revolución industrial, no hemos vuelto a los niveles normales anteriores, sino que estamos aquí arriba. Lo normal es que exista una concentración máxima de 278 y mínima de 185 partes por millón, y ahora estamos en ya más de 416 partes por millón. Este cambio climático que estamos viviendo no es un cambio climático. No es, y eso es algo que hay que quedar muy claro. El cambio climático, no este que estamos viviendo en la actualidad, no es un proceso natural, es un proceso que lo ha causado el hombre, la industrialización, el desarrollo de la industria, de los autos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es lo primero que quiero decir. Es importante que sepamos cuándo ha empezado a aparecer el hombre. El hombre ha aparecido hace 20.000 años. Los primeros rastros de civilización humana son de 20.000 años. Es decir, aquí, lo que ha hecho el hombre en tan poco tiempo de la historia del planeta es increíble. Es decir, nunca se ha visto. Entonces, es algo por lo cual tenemos que tener miedo. Yo quería mostrar este cuadro que muestra ¿cuál es el problema del cambio climático? No me voy a detener en esto porque son aspectos muy técnicos. Es que el cambio climático es irreversible.
Es decir, si nosotros seguimos aumentando los gases y seguimos contaminando la atmósfera y seguimos consumiendo combustibles fósiles y seguimos extrayendo combustibles fósiles, no vamos a poder parar y no vamos a poder de aquí a 50 años decir, ah, no, sí, nos hemos equivocado, no, mejor, ya lo usaremos, cambiaremos a todo eléctrico y también ya dejaremos de deforestar. Ya va a ser tarde. ¿Por qué? Resulta que estos gases que salen a la atmósfera, una vez que, digamos, se dejan de emitir, se quedan en la atmósfera por varios miles de años. Y eso es lo que muestra estos cuadros. No los voy a explicar porque no es el objetivo de esto. Pero lo que muestran estos gráficos es que prácticamente no se pueden absorber de nuestros gases y se quedan estables, lo cual haría que igual y entonces ese es un elemento, ¿no? El primer elemento es hay una cuestión, un fenómeno histórico. El segundo es que es irreversible. Y el tercero es que no solamente son los gases de efecto invernadero producidos por el hombre o la industrialización, sino también que esta industrialización empieza a afectar otros elementos de la Tierra que hacen que la temperatura sea estable. Y ese es el momento en el que estamos viviendo ahora. Ahora estamos viviendo, no sé si han escuchado muchos, la gente está empezando a hablar de la crisis climática y están diciendo, esto no es cambio climático, esto es crisis climática. Y cada vez se escucha más. A nivel internacional hay sobre todo un movimiento muy grande liderado por jóvenes que están diciendo, están preocupados por el cambio climático. Y están preocupados por el cambio climático por esta razón. Ahora, el planeta mantiene estable la temperatura en el planeta y se llama el ciclo de carbono y su efecto de retroalimentación positiva. Son probablemente cosas muy técnicas, así que si tienen preguntas les pido por favor que me paren para hacer las preguntas, hacer aclaraciones o anótense las preguntas para el final. Estos gases de efecto invernadero que produce el hombre, la humanidad, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver que no es tan sencillo. Lo que hacen están afectando otros elementos que ayudan a la temperatura del planeta. Por ejemplo, aumentan los gases de efecto invernadero, entonces aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura y se derriten los glaciares, principalmente digamos, la cordillera de los Andes y otras cordilleras, pero también, sobre todo, el polo sur y el polo norte, ¿no? Y cuando se derriten estos polos, dejan de rayos del sol. Está el sol con una blanca, digamos que no se calienta tan fuerte, ¿no? Pero con una polera negra o con una polera azul oscuro, la polera se calienta más fuerte y uno aguanta menos al sol, ¿no es cierto? ¿No? Eso es algo que podemos nosotros experimentar. Lo mismo es para el planeta. Su polera blanca son los glaciares. Cuando los glaciares se derriten, la tierra oscura y el mar oscuro lo que hace es que absorbe, es decir, atrae más calor. Entonces, aumenta más el calor en el planeta. Aumenta más el calor en el planeta y empiezan además a morir los ecosistemas marinos, que son más importantes que los bosques para limpiar la atmósfera. Son los océanos, los arrecifes de coral, grandes ecosistemas marinos, son los principales responsables de gases, de limpiar la atmósfera. Cuando empiezan a morir estos ecosistemas, empiezan toda la materia orgánica, porque si han llevado química orgánica en el colegio, todos los seres vivos, plantas, animales, somos química de carbón. Cuando nos morimos y nos empezamos a podrir, nos empezamos a descomponer, nos convertimos en gas y empezamos a emitir gas, especialmente gas metano. Entonces, cuando se empiezan a morir estos ecosistemas, empieza a haber más gases de efecto invernadero, por lo tanto, aumenta más la temperatura. Lo mismo pasa con los bosques. Aumenta más la temperatura y los incendios se descontrolan. El chaqueo que antes se podía controlar ya no se puede controlar, se descontrola y se pierden enormes cantidades de bosques. Pero además, hay un muy fuerte avance de la agroindustria, principalmente la agroindustria que está acabando con tropicales, son muy importantes para limpiar el aire y de la atmósfera. Y cuando mueren estos árboles, entonces igual
aumenta más la concentración de gases, aumenta más la temperatura y desequilibra más. Y algo que está sucediendo ahora, que es muy peligroso, es que en esta región del planeta, que es la zona boreal del planeta, existe, digamos, aquí teníamos los glaciares, ¿no? Pero aquí existía toda una zona muy húmeda, como los humedales del altiplano, que son zonas que siempre estaban húmedas, pero también estaban congeladas. Entonces eran tierras húmedas congeladas que están empezando a derretirse. Y ahora que han empezado a derretirse, están empezando a aparecer estos cráteres. Y resulta que aquí abajo hay grandes cantidades, hay grandes reservas de gas metano. Y este gas está empezando a salir. Y si seguimos nosotros ensuciando, contaminando la atmósfera quemando combustibles fósiles y quemando los bosques, vamos a acabar desequilibrando la capacidad de la Tierra de mantenerse fría, de mantenerse estable. Y podríamos tener un incremento de la temperatura, y qué pena que no está aquí el gráfico, de más de 4 grados centígrados. Podría llegar a ser hasta 5.5 grados centígrados para finales del siglo. Es decir, nada más que 80 años. Muchos de ustedes van a poder ver cosas muy feas si es que esto pasa. 4 grados centígrados para un niño significa que se puede morir o puede quedar con daño cerebral para siempre. Lo mismo pasa con el planeta. Con 4 grados centígrados, una gran parte del planeta no se va a poder vivir, especialmente lo que se llama el cinturón del planeta, donde estamos. Lo que dice la ciencia es que va a haber muchos lugares donde no se va a poder vivir, no se va a poder hacer crecer comida, puede que haya mucha incertidumbre de tener agua. Entonces la gente va a verse forzada en moverse y dejar sus países, dejar sus territorios y moverse a lugares más fríos. Esos lugares más fríos son al sur, que no hay mucho espacio, o al norte, que es, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, ¿no? Rusia, China, que están al norte, ¿no? Entonces, aquí es donde empezamos a hablar de justicia climática. Pero yo quería hablar de estos temas antes para mostrar cuál es la importancia de hablar sobre este tema de cambio climático. Primero, el cambio climático no es un fenómeno natural, es un fenómeno que lo ha creado el hombre, la industria del hombre, pero sobre todo el consumo de combustibles fósiles y la destrucción. Hay otros también, pero los más importantes son los dos, combustibles y bosques. Es muy peligroso el momento en el que estamos. Entonces, muy rápidamente voy a mostrar aquí cuadros cómo está la situación del planeta, ¿no? En el Polo Norte cada vez se está derritiendo más en verano y ya se está llegando a momentos críticos y parece que el Polo Norte puede desaparecer para el año 2025-2030. Esto muestra igual, ¿no? Cuáles son las proyecciones y cómo se están comportando los glaciares. Al mismo tiempo, también cada vez más hay más emisiones de gas metano, que es lo que les decía esto de las tierras congeladas, y que está saliendo estos gases. ¿Ves? Se descongela la tierra, entonces sale este gas. Eh, la concentración de calor en el océano, cómo se va deforestando cada año se va deforestando. Entre 2001 y 2018 se ha perdido en el mundo 361 millones de hectáreas, que es enorme, ¿no? Es enorme. Bolivia tiene apenas 10 millones de hectáreas, imagínense. Por otro lado, estos son los fenómenos naturales extremos, es decir, aquí se cuentan huracanes, sequías, inundaciones, etcétera, etcétera. Cada año hay más de estos eventos en todo el mundo. Al mismo tiempo, cada año se está perdiendo más la vida en el planeta. Lo que dice este estudio es que se ha perdido en 60 de las especies del planeta.
de la vida en el planeta, ¿no? Y esto es gracias a la contaminación, al sobreconsumo, a cómo el hombre está destrozando sus hábitats, ¿no? Entonces aquí muestra cómo las especies, digamos, principalmente las especies de agua dulce están desapareciendo, han reducido su población en casi un 40%. Y eso es algo tremendamente preocupante. Y esto solamente hasta el 2000, este es un cuadro bien desactualizado, ¿no? Han pasado 20 años. Entonces, lo que les decía, este era el cuadro que estaba buscando, ¿no? Si seguimos como estamos, si seguimos impulsando la industria, destrozando nuestros bosques para plantaciones de agricultura industrial y la ganadería industrial, vamos a llegar para finales de siglo a más de 4 grados centígrados. Los científicos dicen que podría ser muchísimo. Llegamos a ese escenario, vamos a tener un escenario desastroso y con riesgos irreversibles a la seguridad, a los sistemas de seguridad humana y sociales. Es decir, si llegamos a este escenario, como no va a haber comida, como no va a haber capacidad de crecer la comida, como no va a haber agua, va a haber mucho caos social, ¿no? O sea, la gente que le va a exigir al gobierno, no importa qué gobierno esté, que le va a exigir que resuelva las cosas, va a haber mucho descontento, mucha movilización, pero también mucha hambre, mucha pobreza, ¿no? Entonces, eso es algo importante, ¿no? Una de las cosas importantes, lo que quería solamente resaltar un poquito, es el tema de los bosques. El principal problema de Bolivia es el tema de los bosques. Y mental totalmente en la tierra, se evapora en el océano en forma de nubes sobre el Amazonas, cae como lluvia, se evapora con el calor, vuelve a ser nubes, cae como lluvia, vuelve a las nubes, cae como lluvia hasta la cordillera de los Andes. Entonces, los glaciares que tenemos aquí en la cordillera de los Andes, que alimentan a este otro lado de la cordillera, dependen mucho de los bosques, especialmente del Amazonas. Si nosotros acabamos con el Amazonas, hacemos que esta capacidad se llama evapotranspiración, se reduzca. Cada vez haya menos y menos agua, menos lluvia, y por lo tanto habría menos agua también a este lado de la cordillera. Las proyecciones dicen que aquí en el altiplano se va a reducir drásticamente la capacidad de tener agua, porque en Amazonas podemos llegar a más de 50 grados centígrados. Con estas acciones y demás. Se ha entendido todo hasta aquí porque ahora voy a pasar y a hablar sobre la discusión de justicia climática. Si quieren, también pueden escribirlo. Bueno, espero que sí. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Se te escucha, Martín. Perfecto. Hemos entendido. Perfecto, muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que dice la ciencia? Lo que la ciencia ha dicho es que tenemos que evitar ese escenario. Ese escenario va a significar principalmente los porque hay otros países que tienen mucha más capacidad, tienen mucha más riqueza como para poder enfrentar estos cambios climáticos, pero existimos países que no tenemos esa capacidad. Pero entonces, si llegamos a ese escenario, sería catastrófico. Entonces, lo que la ciencia ha dicho es que tenemos que empezar a reducir nuestro consumo de combustibles fósiles, tenemos que conservar y proteger más los bosques para reducir cada año nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que dice la ciencia es que para el año 2050, todos los países del mundo deberían tener economías que no consuman combustibles fósiles y que no destrocen sus bosques. Ese es el principal objetivo, lo que tenemos que lograr para salvar la vida en el planeta
el mundo no tenga, no consuma más gas, no consuma más gasolina, no consuma más carbón y que no deforeste más. Porque si seguimos haciendo esto, nos vamos a ir a un mundo catastrófico. Entonces, bueno, ¿dónde está aquí la injusticia? Voy a empezar a hablar un poco de justicia climática. ¿Alguien me puede decir dónde ven aquí injusticia? Voy a cambiar de pregunta. ¿Somos todos igualmente responsables del cambio climático? Sí, todos somos responsables. Bueno, Jóvenes, no todos somos responsables de la misma manera. A ver, Martín, te alguien pediría que puedas... que... Hola, Martín, ¿me escuchas? Sí, adelante. Te pediría que puedas repetir la última parte. Se ha cortado un poco tu respuesta, ¿no? Sobre la responsabilidad que tenemos del cambio climático. Perfecto. No, la pregunta era si todos somos responsables de igual manera del cambio climático, toda la humanidad, quiero decir, ¿no? Entonces teníamos una intervención que decía que sí, y yo preguntaba si había alguien más que tenía una opinión distinta. Jóvenes, ¿alguno de ustedes quiere opinar? Yo quisiera opinar, no sé si me escuchan. Se te escucha, Blanca. Adelante. Bueno, respecto a la responsabilidad, si tenemos todos acerca del cambio climático que se da en el planeta, pues yo pienso de que la responsabilidad es media, ya que las personas que son parte en sí de industrias grandes, se podría decir, y tienen el monopolio, y también personas que cuentan con automóviles o tal vez esta especie de automóviles o que de alguna manera consumen energía y producen también gases, eh, no somos todos en sí. Y pues yo creo que la responsabilidad es media, no es totalmente de todos. Esa es mi opinión. Exactamente, no todos somos responsables. Y les voy a mostrar por qué no somos responsables. Un poco sobre los países, ¿no? Hay países que han consumido muchísimo petróleo, muchísimo gas, muchísimo carbón y han industrializado y son países ricos. Imagínense, por ejemplo, aquí están los principales responsables de las emisiones. Y como ustedes pueden ver, aquí Estados Unidos tiene son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Y China tiene igual, ahora es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. También está la Unión Europea, también está Brasil, también está Canadá, también está India y Japón, que es el moradito, ¿no? Aquí no sé si es una línea que está ahí en medio, parece que estuviera apenas dividiendo estos dos, ¿no? Las emisiones de Bolivia son muy pequeñitas, pero vamos a recibir más impactos que Europa, vamos a recibir más impactos que Estados Unidos o que Canadá o que Rusia o que China. ¿Eso es justo? Si alguien se anima a decir si eso es algo justo, creo que claramente que no es justo. Es decir, no es justo que los países más desarrollados que han consumido más carbón, que han salido, digamos, de la pobreza y que son ricos,
no tengan impactos, sean los responsables, y que países como Bolivia, como Perú, como Ghana, como el Congo, como Indonesia, como Filipinas, que son los que más sufren los impactos del cambio climático, sean los que llevan la mayor parte del sufrimiento y de los impactos. Esto no es justo. Ahí es donde empezamos a hablar de justicia climática. No todos somos responsables de la misma manera. Pero vamos a ver este otro gráfico que también para entrar un poco al debate. Y en este gráfico son los mismos países, son los principales 10 más Bolivia. Si nosotros dividimos per cápita, es decir, si nosotros dividimos estas emisiones entre los habitantes de cada país, nos vamos a encontrar con este otro gráfico, con este de acá, que lo que muestra es que el principal emisor es Canadá, porque no tiene mucha población, pero muchas emisiones. El segundo es Estados Unidos, el tercero es Rusia y el cuarto es Bolivia. ¿Por qué Bolivia per cápita, es decir, dividido entre todos, tiene tantas emisiones? ¿Alguien puede responder? Hola, hola. Por las minas que tenemos, ¿era? Perdón. ¿Pueden volver a repetir? Por las minas que hay acá en Bolivia, eso digo. No. ¿Alguien más podría decir por qué tenemos emisiones tan altas per cápita? O por el gas o el petróleo. No. La razón por la cual tienen grandes emisiones es por la deforestación. Los gases resultantes de la pérdida de bosques en Bolivia son los más altos del mundo. Son las emisiones más, tenemos más emisiones per cápita. Un boliviano contamina más que un chino, contamina más que un europeo, que un japonés. Y no tiene autos, no tiene servicios básicos, ¿no? Entonces, eso es algo que nos tiene que llevar a otro elemento de justicia climática, ¿no? No todos los bolivianos somos responsables de esas emisiones. Hay bolivianos que son más responsables que estas otras. Entonces, pasaremos al anterior. Un estudio publicado en 2018 ha demostrado que el 10% de la población más rica del mundo, ricos bolivianos, ricos americanos, ricos brasileros, los argentinos, es decir, los ricos en general, ¿no? Emite casi el 50% de los gases de efecto invernadero. Es decir, esa élite que son dueños de las industrias, que son dueños de las grandes extensiones de producción de soya, de producción de carne, que son dueños de las grandes corporaciones del petróleo, del gas, que son dueños de estas industrias, ellos que son extremadamente ricos, ¿no? Que también son dueños de las industrias de la tecnología y todo, ellos que consumen, que tienen jets privados, tienen aviones privados para ellos solos, que pueden viajar por el mundo, que tienen carros, que tienen casas, que tienen industrias, ellos son responsables del 50% de la población, de gases. Mientras el 50% pobre, es decir, desde los más pobres hasta la clase media, apenas emite el 10%. Ese es el otro elemento de justicia climática. No es solamente esta injusticia que hay entre países, sino que al interior de los países existe una tremenda injusticia. Y en el mundo, ¿no? Pero al interior de Estados Unidos es igual. Hay gente terriblemente pobre. Hay gente que no tiene casa, hay gente que vive en la calle, que come de la basura. Y hay gente que tiene millones de dólares. Ellos son los principales responsables. Y aquí voy a este último cuadro. Un estudio ha demostrado que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero
son responsables apenas 25 de las más grandes corporaciones de gas, petróleo y carbón. Aquí pueden encontrar, por ejemplo, si pueden ver, está China Coal, carbón, por ejemplo, PDVSA, 13, Total, Petrobras, ExxonMobil, British Petroleum, Shell, Gazprom, los rusos, Chevron, que han tenido un montón de escándalos, además por contaminación de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no todos los humanos, no todas las actividades tienen la misma responsabilidad. Y ahí es donde tenemos que empezar a hablar de justicia climática. Porque por un lado sí tenemos que exigir a Estados Unidos, a los gobiernos del norte que paguen su deuda histórica. Ellos tienen una deuda histórica con la humanidad y con la vida en el planeta. Y ellos tienen que hacer más esfuerzos para dar plata para que los países pobres podamos salir de la pobreza y cambiar. Tenemos que empezar a pensar que el próximo modelo productivo que se tiene que implementar en el país, por ejemplo, que sea no sacar más gas. Si no sacamos más gas, igual ahora el precio del gas está muy por debajo, es decir, ahora ya casi no vale la pena. Pero si no vamos a vivir de los combustibles fósiles, ¿de qué vamos a vivir? Tenemos que empezar a pensar en que tenemos que empezar a cambiar la matriz energética. Y no necesariamente construyendo megarepresas, que eso tampoco es una solución. Después podemos hablar de eso, pero no vamos a hablar de eso ahorita. En el Chaco yo he visitado una comunidad que se llama Yeroviarenda. Si ustedes la buscan en el internet van a ver un poquito. Y es una comunidad que está a las afueras de Cuiva, que está encerrada entre el gasoducto que va a la Argentina y una planta de tratamiento de gas. Y lo que ha hecho, bueno, YPF y toda esta industria es que los han localizado. Antes tenían un pueblo, como los pueblos, y lo que han hecho es han hecho una calle con guaritas y los han puesto todos los del pueblo ahí y han quedado encerrados entre los dos. Esta comunidad no tiene agua, no tiene gas domiciliario, y tiene que ir a comprar las cosas hasta Yacuiba y también tiene que ir a comprarse o traer agua en cisterna. Bueno, cuando hablamos entonces de justicia climática, estamos tratando de ver esto de las responsabilidades, ¿no? No todos somos responsables. En Bolivia, y aquí les voy a mostrar un poco cómo son las emisiones de Bolivia, comparadas con China y con Estados Unidos, ¿no? Lo que veíamos, ¿no? Nuestras emisiones son de 130 millones de toneladas, mientras que Estados Unidos es de 6.3 gigatoneladas, es decir, miles de millones de toneladas, y de China 12 gigatoneladas, ¿no? Es decir, China tiene Estados Unidos es acá, y Bolivia aquí abajo. Pero ahorita, Bolivia es segundo y China es tercero, ¿no? Eso también es porque China tiene millones. Si comparamos con países latinoamericanos, es dramático. Brasil es el principal. Perú con Bolivia están por ahí cerquita. Pero si nosotros hacemos per cápita, nosotros vemos que Bolivia es mucho más que Brasil y mucho más que Perú. Es decir, un boliviano, digamos, emite más gases de efecto invernadero. Y como les decía, principalmente esto se da por la deforestación. Esto se llama cambio de uso de suelos y bosques, ¿no? Y agricultura. Pero no todos los agricultores son responsables de estas emisiones. No vamos a decir que los campesinos indígenas o los campesinos interculturales son responsables de esas emisiones. Los grandes terratenientes que son responsables de estas. Entonces, para un poco distribuida la tierra en el país, se encuentra me voy a disculpar. Bueno, ya estoy terminando. Van a disculpar antes de que se cansen todos. Aquí está. La distribución de la tierra no es equitativa en el país.
Los grandes agricultores, es decir, los grandes terratenientes, que son apenas el 3% de los agricultores, tienen el 56% de la superficie cultivada. Mientras los pequeños agricultores, es decir, campesinos indígenas, tienen apenas el 24% del territorio. Ellos producen comida para comer, para abastecer el mercado interno. Producen papa, verduras, tomates, cebolla, todo esto para abastecer el mercado interno. Ellos producen soya. Lo que hacen es que amplían cada vez más sus cultivos para y amplían la frontera agrícola, son los responsables de los chaqueos y los incendios que están destrozando los bosques. ¿Y quién se beneficia de ese negocio? ¿Se benefician todos los bolivianos? Para hacerlo corto y obvio, no nos beneficiamos todos los bolivianos. Ellos, estos grandes empresarios, lo que hacen es que exportan el grano y lo que ganan se quedan ellos. Y una pequeña parte le dan al Estado. Y el Estado no sabemos si realmente distribuye esa poca plata entre todos los bolivianos, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Eso, cuando hablamos de justicia climática, tenemos que ver estas grandes injusticias. Primero, los mensajes para cerrar. Estamos viviendo un momento crítico. El climático puede transformar totalmente la vida de millones de personas y poner en riesgo de millones de personas y de millones de seres vivos en el planeta. Y no tenemos mucho tiempo. Necesitamos cambiar la forma en la cual nos relacionamos con la tierra, cómo hacemos nuestra economía, cómo distribuimos la riqueza. Ese es otro tema. Tenemos que ponerle un límite a las actividades industriales. No pueden haber industrias, no puede haber la agroindustria a gran escala. Estos grandes deberían estar prohibidos. Debería haber una prohibición de que tan poca gente tenga tanta tierra. Debería haber una prohibición, tiene que haber un cambio en el modelo productivo. Tiene que ser pequeña escala, tiene que ser con sistemas además tradicionales. Tiene que, por ejemplo, los sistemas agrosilvopastoriles que mezclan el bosque con cultivos, con ganado, SIPCA, bien interesantes, solamente pasarse de la ganadería intensiva a la ganadería semi-intensiva, CIPCA ha demostrado que hay una reducción muy grande de gases de efecto invernadero. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Si hablamos nosotros de justicia climática, primero estamos hablando que tenemos que resolver la vida, la sostenibilidad de la vida en el planeta para las futuras generaciones. Ese es el primer mensaje. Segundo, si hablamos de justicia climática, es que tenemos que hacer una transición, pero esta transición tiene que ser una transición justa. No tiene que ser una transición que haga a los ricos más ricos. No tiene que ser una transición justa que solamente cambie de modelo a un modelo donde los ricos siguen teniendo todo el control de la tierra o siguen teniendo todo el control de la energía. Tenemos que pasar a sistemas que sean más democráticos, es decir, energía eléctrica solar en las casas, que cada poblador, que cada de su propia energía, que no necesite comprarla y que esta energía no sea producida ni con gas, ni sea producida en gran escala por ejemplo, mega hidroeléctricas. Que bueno, esa es una discusión igual bien grande. Pero sobre todo hay que poner primero límites a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, a las riquezas, y hay que hacer una redistribución de la riqueza. ¿Para qué? Para que esa transición sea justa con quienes menos tienen, con quienes menos responsables del cambio climático son. De eso estamos hablando cuando hablamos de justicia climática, es que no todos somos responsables de la misma manera. Y que si queremos salvar el planeta, no solamente tenemos que reducir nuestras emisiones, sino que también tenemos que reducir a los ricos. Eso es lo que quería decir. Ahora el micrófono está abierto y por favor, estoy abierto a sus preguntas y aclaraciones. Muchísimas gracias, Martín, por la explicación. Un poco esta sesión se ha dificultado por el tema de la baja conectividad y seguro que muchos se han dado cuenta que hay un cierto retraso en cuanto a las intervenciones y en
en la coordinación. Esperemos que en otras sesiones no se repita, como les había mencionado. A veces la conectividad que tenemos en nuestro país, en diferentes zonas, todavía no es muy buena y siempre se presentan estos problemas, pero dentro de estas dificultades, le agradezco muchísimo a Martín por la exposición tan puntual que nos ha preparado para esta clase. Y bueno, ahora el espacio es de reflexión. Cada uno de ustedes tiene la palabra también para poder hacer preguntas. Y como han visto, es importante el tema del cambio climático y el tema de la justicia ambiental pasa por entender la realidad de un problema y saber que es necesario tomar acciones para solucionar este problema, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, y principalmente entender que estos problemas afectan de diferente forma a las poblaciones, teniendo de sobremanera consecuencias sobre poblaciones vulnerables, como nos ha mostrado los ejemplos Martín, ¿no? Y es por eso que se trabaja para que estas consecuencias ambientales sean paliadas por quienes han generado realmente la crisis climática, porque las personas en situaciones vulnerables no se vean más afectadas con estos problemas y sobre todo poder entender que como país estamos siendo parte también del problema y no aportando soluciones realmente importantes. Muchas veces aquí en la parte del altiplano nos olvidamos de las otras zonas geográficas de nuestro país y pensamos que, no, pero aquí no contaminamos, digamos, ¿no? Pero no, nosotros contaminamos también y otras regiones como la Amazonía, que tienen varios problemas con el tema de los chaqueos o la quema indiscriminada de los bosques, pues no le prestamos la suficiente atención a esas realidades y no actuamos también en consecuencia. Yo sé que para muchos debe ser importante los datos que nos ha presentado Martín sobre el impacto ambiental que tenemos los bolivianos a causa de esta deforestación, que como digo, es algo que pasa muy por encima, ni siquiera lo mencionan a profundidad nuestros noticieros, no son temas que estén en el debate real de las propuestas que se pueden hacer para reducir este impacto ambiental, para promover otros modelos de desarrollo que no afecten a nuestros bosques, que nos permitan conservar nuestras áreas verdes. Entonces, una vez más le agradezco a Martín. Ahora vamos a tener un breve espacio de preguntas y respuestas y todos pueden participar. También es importante que puedan comentarnos. Estamos en un espacio de aprendizaje. No es imprescindible que sus respuestas sean técnicas, pueden ser, o sus preguntas, perdón, sean técnicas, pueden ser incluso comentarios de su vivencia diaria que tengan en las comunidades, lo que puedan aportar. Ya saben, jóvenes, solo tienen que habilitar el micrófono. Adelante. Muy buenas noches. Tenía una pregunta respecto a lo que había mencionado de la responsabilidad de las causas del cambio climático. Bueno, a lo que entendí, creo que más que todo tienen esa responsabilidad los países de grande potencia, ¿no? Como Estados Unidos, los países asiáticos, Europa. Y pues quisiera saber si es que respecto a ellos no existe tal vez alguna sanción para que se puedan restablecer algunas cosas en beneficio de la naturaleza o del medio ambiente. Esa es mi pregunta. Sí, es una muy buena pregunta. Lamentablemente, bueno, hay un órgano de Naciones Unidas que se llama la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que durante 25 años, 26 años ya, ha intentado y se ha intentado, digamos, establecer como una ley global
para tratar de estabilizar la temperatura y establecer las responsabilidades. Y en un inicio se habían hecho avances para responsabilizar principalmente a los países más industrializados con deuda histórica. Pero Estados Unidos, por ejemplo, se ha salido de estas negociaciones y no es parte de estas negociaciones porque no quiere cumplir con sus responsabilidades. Lamentablemente, eso es lo que está pasando. Y ahora estamos en un momento muy importante porque dentro de este espacio, todos los países tienen que presentar este año, si no es este año, a principios del próximo año, tienen que presentar qué van a hacer para reducir sus emisiones. Y en ese caso, Bolivia también tiene que presentar esos compromisos. Se llaman los compromisos climáticos de Bolivia. Pero lamentablemente los países más desarrollados y con más deuda histórica, principalmente Estados Unidos, se ha salido de este acuerdo y no va a presentar sus compromisos. En efecto, es una realidad que marca a todos los países en el mundo el cómo acordar, cómo concordar las acciones que se van a hacer para mitigar los efectos del cambio climático. Sabemos que los intereses de los países no solo van por el ámbito humano de precautelar la seguridad de las personas o por cuidado ambiental que pueda haber, sino que hay muchos intereses políticos y económicos. Es un debate grande, es una pelea constante en los foros internacionales y es algo por lo que muchos organismos trabajan en forma de activismo para que se pueda tomar medidas y se puedan firmar compromisos, ¿no? Los compromisos parten de las naciones, de los estados, de las empresas y de las organizaciones civiles, de las organizaciones juveniles. Por eso este tema es importante dentro de lo que marca la formación de líderes, ¿no? Las propuestas que se tienen que hacer, que en algún momento ustedes como jóvenes van a ejercer en sus diferentes espacios de interacción, de ejercicio de profesional, incluso de ejercicio organizativo como autoridades sociales, implica que consideremos estos puntos. Muchas gracias, Martín, por la respuesta. ¿Algún otro compañero, algún otro de los participantes que quiera intervenir? Que tenga alguna duda, que quiera hacer algún comentario. Les recuerdo que el espacio es importante para poder participar. Una clase presencial, probablemente hubiéramos hecho grupos de debate, hubiéramos tal vez preguntado uno por uno. Este tema de los retrasos que suele haber en la conectividad y nos dificulta un poco estos procesos, pero quisiéramos que aprovechen el espacio no solo para que puedan preguntar, puedan resolver sus dudas, sino para que todo el equipo del curso, aquí estamos conectados también, Cristian, que es el coordinador del programa de jóvenes, la profesora Daisy, que es la responsable del SEA. Entonces, nosotros siempre estamos conectados y tal vez no podemos conocerlos de frente a frente, pero es mediante sus interacciones que vamos a poder ubicarlos para poder conocernos con todos ustedes, ¿no? No sé quién más se anima a participar, a preguntar. Pueden hacerlo por el chat también. Sí, yo quería además hacer un comentario para complementar un poquito la anterior respuesta, y es que sí, a nivel internacional tampoco existe ningún mecanismo para, por ejemplo, enjuiciar a digamos, las grandes corporaciones del petróleo, y los estados tampoco están aplicando políticas para, por ejemplo, prohibir las operaciones de estas corporaciones en sus países, tampoco están haciendo nada para prohibir, por ejemplo, la agroindustria, ¿no? Y mucho más ahora, en términos de COVID, debe ser todos los países están preocupados por la economía, el crecimiento económico, ¿no? Entonces, todos los países han presentado sus planes de recuperación económica
que va a ser más extractivismo, llamar más industria, hacer crecer más la economía. Pero lo que nunca debatimos en este debate económico es quién se beneficia realmente de ese crecimiento económico. Cuando Bolivia presenta sus grandes números de crecimiento económico, ¿quién se lleva toda esa plata? Porque no todos los bolivianos se llevan esa plata. Entonces, esos son los debates que tenemos que encarar. Y yo creo que, y solamente para también encarar un poquito esta discusión en términos de la juventud, es el rol de la juventud, el importante rol de la juventud, ¿no? Yo ya soy un joven viejo, tengo 3 hijos, 40 años, y ya están las nuevas generaciones tomando el liderazgo de exigir. Y yo creo que aquí los jóvenes tienen mucha responsabilidad en generar liderazgos para que exijan, para que propongan, para que se organicen, para que se movilicen. Yo creo que ese es un aporte que la juventud tiene que hacer y, por supuesto, siempre profundizar más este conocimiento. Hay una pregunta que dice, ¿se puede obligar a grandes empresas como Coca-Cola, por ejemplo, a que se hagan cargo de sus residuos, al menos de algunas campañas por tema de responsabilidad empresarial? Se debería. Debería existir varias leyes en el país que obliguen a las grandes empresas a ser responsables en un sentido, pero también a limitar algunas actividades. Por ejemplo, algo que extrañamente en el país no se debate es cómo la Coca-Cola se hace dueño de fuentes de agua para producir finalmente la gaseosa de la Coca-Cola tiene tanto azúcar que acaba siendo muy dañino para la salud de la población. Entonces debería haber una regulación, por ejemplo, que advierta al menos a la población sobre el uso y el consumo de grandes cantidades de azúcar. Y en términos de sus residuos, Coca-Cola claramente es el líder mundial y en el país también de inundar el país con botellas PET. Entonces, es una cosa complicada y como decía antes, y creo que alguien también lo dijo, es que depende también de nosotros, ¿no? Es decir, de nuestro rol en nuestras comunidades, en nuestras familias, de ir cambiando poco a poco, de ser más conscientes, pero también de exigir estos procesos que limiten las acciones, que obliguen a las empresas a ser más responsables, a advertir a la población que consuma menos este tipo de venenos que solamente además enriquecen a una gran corporación. En términos de procesos judiciales se debería, es decir, el país debería tener un cuerpo jurídico, una estructura jurídica que permita generar estos juicios. Pero lo que pasa en el país y lo que pasa en todos los países es que cada vez hay más lo que se llama seguridad jurídica para las inversiones. Porque como a los países les interesa crecer, lo que los países hacen es que generan seguridad jurídica para las empresas, no para la gente. Entonces, si uno quiere que venga la Coca-Cola, que venga, no sé, Petrobras, o que venga Total, o Gazprom, quien sea que venga, o que venga una empresa a construir una gran mega represa, o que venga una empresa a comercializar lo que sea, lo que todos los gobiernos le dicen es que si vienes a Bolivia, la jurídica de hacer tus operaciones. Entonces nosotros te tenemos que te vamos a cobrar poquitos impuestos, te vamos a dar subsidios y no va a haber mucha regulación ambiental ni tampoco mucha regulación social. Entonces, las empresas en general siempre salen ganando. Las empresas que vienen al país y que han venido al país ganan mucho y tienen poca responsabilidad. No vuelven a invertir, por ejemplo, en las comunidades locales que son afectadas por derrames petroleros, o que, etcétera, etcétera, ¿no? Como les comentaba hace un rato, ¿no? Entonces, se debería generar un marco de seguridad jurídica de protección a las comunidades, a las poblaciones, a los derechos, al medio ambiente, a las áreas protegidas, a los animales. Tenemos un inicio que no está siendo operacionalizado en el país. Tenemos el Tribunal Agroambiental, que tiene muchas falencias, muchos huecos, pero debería ser un espacio. Tenemos la Ley de los Derechos de la Madre Tierra,
solamente se ha dado en ley, nunca se ha reglamentado, por lo tanto nunca se implementa, que debería ser el inicio para empezar a hacer esta reglamentación. Dentro de esta ley establece que exista una defensoría de la madre tierra, que nunca se ha abierto, por ejemplo, eso entre otras, ¿no? Pero también significa cambiar el modelo productivo, ¿no? Entonces, en vez de tener leyes que promuevan la gran agroindustria, tener leyes que promuevan la pequeña agricultura campesina familiar, que den subsidios a la producción campesina familiar y más bien pongan más impuestos, más restricciones a estas a los grandes agroempresarios, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que tenemos ahora en el país. Ahora que iniciamos además un nuevo ciclo, y yo tengo esperanza en que el nuevo gobierno más abierto para empezar a hacer esto, a regular más las actividades contaminantes extractivas de los grandes empresarios y que empiece a proteger más los derechos de las personas y del medio ambiente. La otra pregunta es, ¿los animales también contaminan al medio ambiente? ¿Y cómo? No, los animales no contaminan. O sea, es decir, los animales están dentro de un ciclo natural, ¿no? Los animales, el hombre es el único animal capaz de transformar recursos y volverlos en desechos que pueden durar millones de años. El hombre es el único que ha logrado transformar el petróleo en plástico, y en plástico que acaba siendo basura y por miles de años. Ningún animal puede hacer una transformación de ese estilo. Algunos animales destrozan los basurales o esparcen la basura de los humanos, pero quien contamina es el humano. Eh, ¿Hasta qué nivel se cumple la responsabilidad social? Esa es la pregunta del millón. No se cumple. Yo creo que en el país, y este es uno de los países que tiene menos regulación sobre responsabilidad social ambiental de las empresas, ¿no? Hay algunas empresas que tienen sus políticas internas, pero no están obligadas. Y normalmente estas políticas internas de responsabilidad social ambiental que tienen las empresas son políticas que son acciones y son campañas para lavar un poco su imagen, para mostrar que son buenitos, que respetan y que cuidan y que invierten y que tienen programas de protección ambiental y cosas así, pero en el fondo son más propaganda que cosas reales, ¿no? Entonces sí, debería haber un marco jurídico, y eso es algo que también, bueno, varias organizaciones estamos tratando de trabajar en tener un marco jurídico local, nacional, regional e internacional que se pueda empezar a hacer responsables de estas grandes actividades. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Espero que tengamos otra oportunidad de poder profundizar los conocimientos que nos has compartido hoy día. El tema de justicia ambiental, el tema de cambio climático son temas extensos, temas que podríamos debatir en extenso sobre diferentes ámbitos, ¿no? Que nos afectan en temas productivos, en temas de impactos directos, ¿no? A las comunidades, en temas normativos y legislativos, en temas de acciones personales que uno puede tomar, pero como todo el tiempo ahora es corto, reducido, ya estamos al final de la clase, pero te agradezco enormemente por compartir con nosotros y principalmente con los jóvenes todos estos conocimientos. Como hemos dicho en inicio, las clases las vamos a hacer mediante la plataforma virtual, les vamos a dar las indicaciones posteriormente para que puedan entrar y podamos debatir sobre esto, sobre este tema en los foros y también compartir material que para que ustedes puedan profundizar en las diferentes temáticas. Martín, muchísimas gracias. No sé si tienes algo que decir a forma de conclusiones antes de que le dé la palabra a la profe Daisy, que nos va a dar algunas orientaciones también del curso. Sí, perdón.
la pregunta. Adelante, Martín. Sí, solamente que aquí Claudia nos dice si los animales contaminan. Eso es el gas metano que se produce por, la caca y los pedos de las vacas, principalmente, que son los que tienen más concentración de gas metano. Sí, son las vacas, pero las vacas están siendo industrializadas. Es decir, el problema de las vacas es que se consume muchísima carne y esta carne tiene que ser producida y tiene que ser creada. No es que las vacas están como en el campo, digamos, ¿no? Es decir, que una familia puede tener, digamos, hasta 2, 3 vacas, digamos, ¿no? O tampoco 50, digamos, ¿no? Hay ganaderos que tienen 1.000.000 de cabezas de ganado. Esa industria del ganado es la que, por un lado, deforesta y por otro lado, tiene grandes emisiones por las heces de las vacas, los pedos de las vacas. Pero en sí no es el producto, no es producto propio, ese modelo no es propio de las vacas. Es el hombre que genera este modelo de industria que es altamente contaminante. Y exacto, tiene mucho metano. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos por su atención, así que por la invitación. Y muy feliz de haber poder compartido esto. Espero que se haya entendido y estoy atento también a futuras colaboraciones.